Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy porque particularmente este video aborda algunas cuestiones prácticas sobre esta propuesta que he podido compartir con amigas y amigos, maestras y maestros de primaria de Ciudad Juárez. En este caso se presenta un breve ejemplo de cómo hacer la transversalización en el diseño de las actividades de aprendizaje, abordando algunos conceptos que tienen que ver con la actividad desde el punto de vista de la teoría sociocultural, su efecto sobre el aprendizaje y el desarrollo psicológico y la transversalización. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este complemento que podrán encontrar en la caja de descripciones un enlace hacia un videotutorial mucho más amplio. Siendo así, agradezco mucho la participación de todas y todos ustedes y pues comenzamos. Educación básica a través de este método, haciéndolo más activo. Bueno, voy a retomar, y disculpen que tenga que detenerme aquí, voy a compartir la pantalla y me voy a ir a la presentación de la planeación y de ahí voy a hacer algunas acotaciones ya de carácter práctico sobre lo que implica el diseño de estas actividades que pueden estar transversalizadas y que longitudinalmente tengan un efecto eh, en la manera en cómo podemos estar haciendo la planeación. Entonces, ahí están viendo ya ustedes la presentación. Voy a irme hacia las últimas, algunas diapositivas nada más para retomar, ¿no? La propuesta es que la planeación desde este enfoque sociocultural tiene una serie de condiciones o de principios. Primero, en la teoría sociocultural de Vygotsky se nos explica que todo el tiempo estamos en interacción y en este momento estamos interactuando, ustedes, yo con ustedes, etcétera. Todo el tiempo estamos interactuando y que la interacción es el eje por el cual nos vamos desarrollando. Yo interactúo con mis padres desde niño, desde niña, y esa interacción va teniendo un efecto sobre mi desarrollo psicológico. El desarrollo psicológico entendiéndolo sus aspectos emocionales y racionales. Somos una unidad que va creciendo al paso del tiempo, vamos creciendo, desarrollándonos. Y ese desarrollo psicológico se da porque estamos en interacción con otras personas. Y esa interacción siempre va a estar mediada. En este momento, la interacción que estoy teniendo con ustedes está mediando a través de muchos artefactos. Uno de ellos es el lenguaje. A través del lenguaje, en este caso del español, se está mediando la interacción que ustedes y yo estamos teniendo. Pero además se están utilizando otros mediadores como las diapositivas en PowerPoint, el Zoom, la página web, es decir, herramientas que van a tener diferentes características. Por ejemplo, unas van a ser visuales, otras van a ser en audio, otras van a ser audiovisuales, etcétera. Pero finalmente estos artefactos nos ayudan a mediar. Cuando estamos en el salón de clases, estamos mediando todo el tiempo, estamos en interacción todo el tiempo, un sujeto experto que es el docente y un sujeto aprendiz que es el estudiante. La flecha que está en el centro indica el efecto de la interacción. Básicamente esto sería el aspecto socioconstructivista, el enfoque sociocultural vygotskiano, que el aprendizaje se fundamenta en la interacción que tiene un experto con un aprendiz. Esa interacción está mediada por artefactos, que vuelvo a decirles, en nuestro caso serían el lenguaje, la presentación en PowerPoint, etc. Todo esto que está aquí, que se puede visualizar como un triángulo, termina estableciéndose como una actividad. Es decir, aquello que hago
y vuelvo a repetir, porque esto es fundamental, aquello que hago me influye directamente en mi desarrollo psicológico. Y esto nos lleva a una frase muy interesante. Dime qué haces y te diré qué estás pensando. La actividad, entonces, es importantísima para el desarrollo psicológico. La actividad, aquello que estoy haciendo en intermediación con un docente, o la interacción entre un docente y una estudiante, y los mediadores establecen el sentido de la actividad. Repito, aquello que hago es lo que influye sobre mi desarrollo psicológico. Aquello que hago, aquello que estoy aprendiendo, entonces coadyuva, me ayuda a desarrollarme psicológicamente. Y esto, vuelvo a reiterarles, es la ubicación teórica desde la teoría sociocultural de Vygotsky. Hay muchos otros enfoques socioconstructivistas. Entonces también les voy a pedir, por favor, no necesariamente el enfoque que yo asumo, que es el teórico de Vygotsky, quiere decir que sea el mejor. Hay muchos otros, pero yo estoy ubicado en este. Entonces, esta diapositiva, ¿por qué se las presento? Porque si partimos de este principio teórico de que la actividad, aquello que hago, va a tener un efecto sobre mi aprendizaje y mi desarrollo psicológico, entonces ustedes entenderán cómo es que conecto, les propongo conectar el concepto de actividad con el concepto de planeación. Porque finalmente en la planeación lo que estoy haciendo es diseñar actividades de aprendizaje. Y el tipo de actividad, aquello que le voy a pedir, le voy a proponer a mi estudiante que haga, va a tener un efecto directo sobre su desarrollo psicológico. Y aquí el ejemplo se complementa de la siguiente manera. Si yo le pido a un alumno que en su actividad de aprendizaje memorice, se está teniendo un efecto sobre su desarrollo. Si en la actividad de aprendizaje le pido que resuelva, ese tipo de actividad va a tener un efecto sobre su desarrollo psicológico. Entonces, parecería que en este listado de tipos de actividades, pues la cosa es, pues hay unas para asimilar, hay otras para aplicar, etcétera, etcétera. Pero anteriormente está el concepto de actividad que acabo de proponerles desde esta otra diapositiva. Esta es la matriz teórica del modelo sociocultural. La actividad, aquello que se hace entre un experto y un aprendiz y mediado por un artefacto, tiene un efecto sobre el aprendizaje y el desarrollo psicológico. Ahora ustedes entenderán por qué el tipo de mediador que utilizo va a tener un efecto también, va a tener un efecto sobre la interacción que tengo con el aprendiz. Bien, creo que alguien tiene abierto su micrófono. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Maestro Juan, si me apoyas en el panel de control del Zoom, ahí se puede verificar si alguien accidentalmente tiene abierto su micrófono. Gracias, maestro Juan. Entonces, hago esta conexión, que el tipo de actividad, en este caso lo que hacemos con nuestros estudiantes en el salón de clases, tiene un efecto sobre su desarrollo psicológico. Entonces, la planeación es el motivo para poder reflexionar qué tipo de actividades le voy a proponer a mi estudiante que haga, que desarrolle. Y aquí entonces ya tiene mayor sentido esta diapositiva. Yo le puedo pedir a mi estudiante que al principio del ciclo escolar haga actividades de carácter asimilativo. Por ejemplo, que identifique los colores, que identifique la letra mayúscula y minúscula.
Pero ese tipo de actividad de carácter asimilativa nos tendría que llevar necesariamente en algún momento a construir y a llevar al estudiante al logro, y ojo, porque aquí ya estoy hablando de logro, al logro, a la ejecución de una actividad de mayor complejidad, que en este caso serían actividades de carácter experiencial o productivas, y que necesariamente lleva a la actividad evaluativa, que es el mayor nivel de complejidad de una actividad de aprendizaje que le podemos pedir al estudiante, que él mismo se dé cuenta de si está logrando hacer bien algo y qué le falta por hacer para lograr un mejor nivel de logro, de eficacia, de ejecución de una actividad. La manera en cómo administramos el tipo de actividades en la planeación es lo que finalmente va a tener un efecto sobre nuestros estudiantes. Y de ahí ya viene el famoso cuadro, que vuelvo a reiterarles, no es una prescripción, es una serie de pautas, de propuestas que yo he puesto en marcha a través de la investigación educativa y hemos podido darnos cuenta que tiene un efecto positivo al momento de encauzar, de transversalizar. Vuelvo a decir, la transversalización sería, y esto lo sabemos todas y todos, que el primer tipo de actividad será identificar, porque si nuestro estudiante no identifica, pues no va a poder aplicar. Y esa es la transversalización. Primero lograr identificar, luego relacionar, luego comparar, luego analizar y luego aplicar. Esto en modo alguno es un recetario, es solamente un ejemplo. Ustedes pueden, las combinaciones para diseñar actividades de aprendizaje en la planeación son infinitas y responden a las necesidades específicas de aprendizaje de sus estudiantes. Por lo tanto, lo único que se pretende en este cuadro es representar cómo pudiera estar estructurada sistémicamente nuestro pensamiento en torno al diseño de la planeación y lograr que nos podamos observar como diseñadores de actividades de aprendizaje de una forma compleja. Entonces, el diseño parte del hecho de que transversalmente las actividades de aprendizaje puedan ir desde el diseño de actividades asimilativas hasta el logro y el diseño de actividades de carácter más complejo, como las experienciales o productivas. Y esto va teniendo ese efecto longitudinal, porque lo que logren hacer en primer año de primaria, longitudinalmente va a ser heredado por el segundo año y el tercer año. Y ahí tenemos el efecto longitudinal de la zona de desarrollo real que tienen nuestros estudiantes cuando los recibimos en segundo año y que es el efecto de las actividades que han desarrollado anteriormente. Yo los voy a llevar desde esa zona de desarrollo real hasta una zona de mayor desarrollo psicológico. ¿Y cómo logro que nuestros estudiantes, mis alumnas y alumnos, lleguen a ese nuevo momento de desarrollo psicológico? Pues a través de las actividades. Y lo que se les propone en este cuadro es que el diseño de esas actividades pueda ser integrado por una serie de mediadores, de artefactos, de herramientas que van a utilizar los estudiantes en la relación que tenemos con ellos en nuestro día a día. Y en este caso, lo voy a hacer un poquito más grande, la propuesta es en el cuadro, por ejemplo, que si el primer tipo de actividad de aprendizaje está asociado al de actividades asimilativas, lo más relacionado a una actividad asimilativa es que nuestros estudiantes logren primero identificar. Vamos a identificar la actividad de aprendizaje que se va a llevar a cabo es que nuestro alumno identifique
y esto lo vamos a posicionar, como les decía hace un momento, a través de esta matriz, digamos, de ubicación teórica desde la teoría sociocultural. El alumno va a lograr identificar, pero en una actividad y en una interactividad con su maestro y una serie de mediadores. Entonces, identificará y para eso le puedo poner un video o un PowerPoint que va a ser una herramienta que va a mediar ese tipo de actividad asimilativa. Va a haber otro tipo de mediadores que además de pedirle que identifique cuáles son los estados, los 3 estados del agua, si no mal recuerdo, son 4, es está congelada en sentido líquido o en vapor, o en, sí, ¿no? Entonces puedo poner el video que explica los estados de la materia, pero además a esa misma actividad subirle el nivel de complejidad, pidiéndole que sus respuestas las socialice con sus demás compañeros a través de un mediador de tipo colaborativo, como puede ser a través de un wiki o un blog o una red social. Entonces, la actividad o el diseño de la actividad va escalando en complejidad, que eso sería la transversalización, y se va extendiendo en su efecto longitudinalmente hacia los siguientes años, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y esto lo que implica es un trabajo colaborativo entre docentes también bastante intenso, porque aquello que hace el maestro de primero, pues va a ser heredado por el maestro de segundo. Entonces, eso significa que el diseño de actividades, pues en la medida de nuestras posibilidades, también tendría que ser colaborativo. Entonces, termino esta pequeña introducción para luego pasar al ejemplo, en el sentido de que el diseño de la actividad y el tipo de actividad que planteo en la planeación va a tener un efecto sobre el desarrollo psicológico de nuestros estudiantes. Y no es cualquier cosa poder identificar que en la planeación estoy diseñando X, Y o Z tipos de actividad. Que ese tipo de actividad va relacionado a una multiplicidad de tipos de mediadores con los que puedo generar la interacción, que la actividad está asociada a un diseño instruccional, ya aquí vendría el elemento como específico de las sesiones, y esa actividad también está relacionada a la evaluación y los niveles de desempeño que se van a ir logrando a través de la ejecución del logro de esa actividad. Termino finalmente diciendo que el diseño de esas actividades de aprendizaje debería, en el mejor de los casos, aunque ya la maestra Rocío lo comentaba, son 1001 cosas las que tenemos que resolver ya en el día a día, pero habría de tenerse una metodología activa de aprendizaje transversal o experiencial. Por ejemplo, que nuestros niños estén desarrollando un proyecto o resolviendo un problema y en esa actividad más amplia que va conectando todas las actividades que se les van pidiendo a través del ciclo escolar, los lleve a un nivel muchísimo mayor de complejidad en su desarrollo psicológico. ¿De qué depende eso? De la pericia o experticia que le podamos imprimir al diseño de las actividades. Y eso es el motivo en el cual les propongo que se reconceptualice la planeación. La planeación no es solamente el documento que hay que entregar en algún momento y que tiene un sentido administrativo y legal sobre aquello que estamos haciendo en nuestro salón de clases, sino que va más allá en la idea de que lo que logre diseñar en la planeación va a tener un efecto sobre el desarrollo psicológico de nuestros estudiantes y que, bueno, lo que les propongo aquí es un pautaje, se les pueda servir o apoyar para que logren que ese diseño de actividades tenga un mayor efecto o efectividad. Entonces, el diseño de la herramienta, al ser diferente, tiene un efecto en su uso diferente al desarrollo del aprendizaje. Por eso es tan importante el diseño de las actividades,
porque ahí selecciono el tipo de herramienta, selecciono el tipo de contenido, hago un diseño complejo de la actividad de aprendizaje y además la voy escalando, la voy transversalizando. Yo sé de verdad que esto suena en algunos momentos hasta muy idealista y en algunos casos hasta casi imposible de desarrollar por las condiciones reales en las que desempeñamos nuestra profesión, como las que se comentaban hace un momento. Pero la idea es poder aproximarnos un poco en la medida de nuestras posibilidades un cambio de actividad. Si cambio la actividad, entonces estoy cambiando mi forma de pensar. Dime qué haces y te diré qué estás pensando. Hola a todos y a todas. Bueno, muy bien. Vámonos entonces con el ejercicio. Bien. Voy a utilizar esta misma plantilla. Voy a ir haciendo la comparación. Tipo de actividad. Yo les decía, les digo en el videotutorial que esto es un ejercicio sintético. La planeación es donde voy a sintetizar, voy a integrar. Son los planos de una casa, es un diseño arquitectónico. Antes de construir la casa, debo tener un plano. Entonces la planeación sería ese artefacto, un plano, una hoja de ruta sobre cuáles son los componentes y las fases. Entonces, en modo alguno este cuadro ya es la planificación extendida o desarrollada, pero es lo que me va a ayudar a identificar que esté logrando la transversalización y lo longitudinal, la coherencia. Y yo les pido, vamos a pintar una casa, comencemos a pintarla, pero enfrente solamente están los cimientos, no hay paredes que pintar, entonces la secuencia de las actividades no es correcta. Y eso es lo que intenta que este cuadro pueda servirles de guía, no de prescripción, de guía para identificar si se está logrando la transversalización, la coherencia y la conexión entre todos los elementos fundamentales de las actividades que le estoy pidiendo al estudiante que realice. Entonces, en el tipo de actividad, yo voy a poner, como ponía en el ejemplo hace rato, vamos a identificar las causas sociopolíticas de la Revolución Mexicana, ¿sí? Bien, el contenido específico de aprendizaje. Esto es el tema, esto lo sabremos en los contenidos de historia, tema, la Revolución Mexicana. ¿Sí? Mediador de contenido específico, como estamos en la coyuntura del coronavirus, le voy a pedir al estudiante, esto es solamente un ejemplo, que vea un video, ¿sí? Un video sobre el origen de las causas sociopolíticas de la Revolución Mexicana. Le voy a pedir que vea un video. Aquí entre paréntesis, un video que puede hacer el mismo profesor o que puede ya sacar del YouTube o de otro tipo de plataformas. El video va a durar 15 minutos. Puede ser también algún video de Aprende en Casa. Mediadores de interacción. ¿Cómo el docente se va a poner en contacto, en interacción con sus estudiantes? Bueno, pues, ¿qué les parece? Esto es solamente un ejemplo. Vamos a utilizar el WhatsApp. El WhatsApp en realidad es una de las herramientas digitales más potentes porque tiene mucha flexibilidad. Entonces, ¿cómo me voy a poner en interacción con esta actividad? En esta actividad en específico voy a utilizar el WhatsApp, ¿sí? Ese va a ser el mediador de interacción. ¿Qué le voy a pedir como actividad de aprendizaje individual a este estudiante? Le voy a pedir que resuelva una pregunta de carácter reflexiva, ¿sí? Le pido que responda a la pregunta de ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana?
las causas de la Revolución Mexicana. Disculpen si tengo aquí errores de tecleado, errores de dedo, pero si sucede es porque lo intento hacer rápido. Ahorita lo corrijo. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? Bien, esa es la actividad de aprendizaje individual. Puede hacer también un diario de aprendizaje, un mapa conceptual, no sé, puede hacer muchas cosas de manera individual, pero en este caso yo le pido que defina, que identifique cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana en esta pregunta. Actividad de aprendizaje grupal. Pues le voy a pedir que comparta su respuesta en una foto de su libreta en WhatsApp. Ok, esto puede sonar muy básico, pero en realidad es muy efectivo porque habríamos de escalar la actividad de aprendizaje, diferenciarla en actividades de aprendizaje individual y aprendizaje grupal. Entonces, comparte tu respuesta en una foto de tu libreta en WhatsApp y compárala con la de tus compañeros. Bien, y luego esta actividad de aprendizaje en red significaría que los estudiantes llegaran a una misma conclusión a una misma identificación sobre cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana y luego la pudieran compartir con el segundo A o con el segundo B, ¿sí? Entonces, compartir las respuestas socializadas, compartir la respuesta, ay Dios mío, me está fallando mucho, compartir la respuesta del grupo con otro grupo. Si se dan cuenta, aquí empieza a darse el efecto del ordenamiento sistémico. Selecciono el tema, selecciono el mediador de contenido, selecciono el mediador de interacción, selecciono el tipo de actividad de aprendizaje individual, selecciono el tipo de actividad de aprendizaje grupal y selecciono también la actividad de aprendizaje en red. Esto está asociado al objetivo de aprendizaje específico, identificar las causas sociopolíticas de la revolución industrial. Y esto tiene como base el desarrollo de un periódico mural digital sobre la Revolución Mexicana, que está haciendo el grupo de segundo A. Entonces, el proyecto que longitudinalmente me va a ayudar a guiar y a construir todas las actividades de aprendizaje durante el ciclo escolar será el desarrollo de un periódico mural digital sobre la Revolución Mexicana del segundo A. Entonces, lo que logro en el primer diseño de la actividad es tener una organización más o menos interesante, compleja, sobre las primeras actividades que va a hacer nuestro estudiante en relación a una actividad de carácter asimilativo, como lo dice aquí o como se plantea aquí en esta diapositiva. Luego, tendría que ir escalando hacia una actividad de gestión de información o de aplicación o una actividad comunicativa. Y eso es el sentido que tiene el cuadro. El cuadro es sintético. Aquí lo que voy organizando es el objetivo, la temática y los mediadores. No se me va a olvidar que todo esto va asociado a un diseño instruccional. Y aquí yo ya puedo establecer cuánto tiempo voy a tener para esta actividad. Pues van a ser 2 sesiones y aquí puedo ponerle hasta el tiempo, 4 horas. Y aquí el nivel de desempeño también lo puedo sintetizar brevemente. El nivel de desempeño de bueno. ¿Qué es bueno? Bueno, que el estudiante logre identificar las causas de la Revolución Mexicana.
Bueno, puedo poner el de regular también, pero aquí ya me estoy metiendo un poquito en el tema de la rúbrica porque no es tan sencillo como lo estoy haciendo. Pero es solamente para terminar el ejemplo. Puedo poner el de bueno, el regular o el de mejorar. ¿Sí? Finalmente, ¿a qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Que vean cómo el diagnóstico de la zona de desarrollo real y la ubicación del objetivo general de aprendizaje se alinea al tipo de metodología activa de aprendizaje transversal y cómo ésta va a sostener, aquí voy a borrar todo esto de acá para que no se genere confusión, cómo ésta va a sostener o va a guiar el resto de las actividades de aprendizaje específico, que en sí mismas son como un pequeño universo de diseño. Una vez que he diseñado esta primer tabique, por así decirlo, este primer paso, con la selección de los mediadores, contenidos, un poquito del diseño instruccional, un poquito de orientación sobre los niveles de desempeño, entonces ya puedo llegar o puedo empezar a escalar, a transversalizar, ¿sí? De hecho, aquí ya lo tenía un poquito desarrollado y no me di cuenta. Identificar las condiciones que dieron origen a la Revolución Mexicana. Tipo de actividad en este primer paso fue asimilativa. Asimilativa. Bueno, entonces, lo que puedo hacer en este segundo escalón, por así decirlo, es ahora seleccionar una actividad de aprendizaje de gestión de la información o de aplicación. Vamos a hacerla en el sentido de aplicación. Tipo de actividad, aplicación. Y entonces ahora el diseño o el establecimiento del objetivo específico de aprendizaje es que, vamos a ver, algo que esté asociado, algún verbo que esté asociado a aplicar. Por ejemplo, podría ser diferenciar las condiciones de... No, vamos a hacerlo desde otra perspectiva, para que sea un poquito más claro. Vamos a pedirle que aplique. Entonces, le vamos a decir, le vamos a pedir que identifique, aplique, reconozca. Le vamos a poner, reconoce cuáles son las condiciones sociopolíticas de tu comunidad. ¿Cuáles son las condiciones sociopolíticas de tu comunidad? Entonces, ¿esto tiene alguna relación con lo que logramos en la primera actividad de aprendizaje? Sí, porque primero logró identificar las causas sociopolíticas de la Revolución Mexicana. Y luego le pedimos que reconozca si hay algunas de esas condiciones todavía en su comunidad. Vamos a seguir con el tema de la Revolución Mexicana, porque todavía lo seguimos abordando, pero ahora en lugar de pedirle que consulte un video, le pedimos que consulte un PowerPoint. En ese PowerPoint, el profesor va a hacer una pequeña explicación de cuáles son esas condiciones sociopolíticas que todavía están imperando en nuestras comunidades. Como una actividad de aprendizaje individual, le vamos a pedir que haga un resumen de las ideas principales de ese PowerPoint. La segunda actividad de aprendizaje grupal es que se haga un resumen grupal. El mediador de interacción, aquí está faltando el mediador de interacción que está aquí. El mediador de interacción va a ser el WhatsApp otra vez o le vamos a cambiar. ¿Qué les parece si utilizamos Telegram? El Telegram tiene una gran capacidad de almacenaje de imágenes. Bueno, vamos a utilizar el mismo, el WhatsApp, ¿sí? Entonces eso quiere decir
que el PowerPoint se los vamos a enviar por el WhatsApp y que a través del WhatsApp estableceríamos la mediación con ellos sobre ese tema. Ahora les vamos a pedir que de la presentación en PowerPoint hagan un pequeño resumen individual, luego hagan un pequeño resumen grupal y luego hagan un resumen entre grupos. Esto es posible, pero solamente es una posibilidad. No estoy diciendo que esto se tenga que hacer a fuerza. Se hace el mismo, otra vez un diseño instruccional. Esto va a ser una sesión y ahora vamos a tener 2 horas. Y se establecen los niveles de desempeño, entre bueno, regular y hay que mejorar. Entonces, bueno, aquí lo que se logra es observar otra vez cómo esta actividad, la primera, me ayuda a lograr o a sostener la segunda. Y esto sería la transversalización. ¿Por qué les propongo el cuadro? El cuadro descargable en PowerPoint, que es este mismo, es para que ustedes lo puedan utilizar y en la medida de sus decisiones, ustedes puedan practicar este diseño, esta secuenciación, esta transversalización y longitud, y hacerlo longitudinal, para que puedan ordenar y rediseñar aquello que les parezca importante y adecuado, y que logren, en la medida de las posibilidades, pues los efectos que se les están proponiendo acá arriba, que es lograr lograr en el pautaje el diagnóstico de la zona real, alineándolo al objetivo general, el diseño y desarrollo de la actividad transversal, que en este caso sería el desarrollo de un periódico mural digital, que se logre la transversalización y especificación de los aprendizajes esperados, que haya el desarrollo de un diseño instruccional que apoye cómo el alumno va a resolver esa actividad de aprendizaje o esa serie de actividades de aprendizaje, y que finalmente esto derive en una evaluación que tenga un sentido para el estudiante. Bueno, yo sé que esto fue muy rápido, muy atropellado inclusive, pero bueno, espero que les haya servido como ejemplo para lo que ustedes pudieran hacer. Que vuelvo a reiterar, no es que sigan el cuadro como un formulario, sino como un apoyo, que se apoyen también en la revisión del video y que para la siguiente clase, ellos vean dentro del ámbito educativo y obviamente usted lo está logrando. Y pues agradecerle de antemano compartir sus experiencias y que aprendí pues de una forma pues novedosa, pero a la vez completa. Definitivamente me va a servir bastante. Hay que ponerlo en práctica. Quiero analizarlo. Yo la verdad no vi el video, pero me volvió a motivar. O sea, lo voy a hacer y todo lo que usted nos está comentando, en serio, bienvenido, maestro. Y pues yo lo que le puedo decir, ojalá y esto continúe. Yo quería terminar con algo, maestro. Dígame. Mire, y no es que sea quejoso, a lo mejor poner Toño el quejoso, ¿verdad? Yo he visto cómo en el aspecto, en el foco de el diseño de actividades de aprendizaje que usted está implementando, en el portafolio y las carpetas de evidencia, y esto lo he externado con mis compañeros de la escuela, cómo nosotros, en cierta manera, trabajamos como islitas en preescolar y primaria y secundaria. Y no es por criticar, ni mucho menos. Usted me da la confianza de externar alguna duda y qué mejor ante usted, que tiene bastante conocimiento. Cuando un alumno sale de preescolar, maestro, que estamos hablando de que 2 años, quizá 3, el niño sale con una serie de cúmulo de conocimientos, de actitudes, y las maestras en ese sentido llevan un registro de todas las actividades de ellos. Entonces, cuando pasan de ese nivel y se van al básico, a la primaria, el maestro empieza de cero. El maestro que recibe a los alumnos de primer año empieza de cero. Entonces, que se pierde mucho tiempo mientras el maestro empieza a conocerlos, empieza a tratarlos. Y esas evidencias de los alumnos que estuvieron en preescolar, pues simplemente se pierden. O sea, es una
información muy valiosa que Ujú. le servía a los maestros para ya saber cómo es el alumno que están recibiendo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. No se da, maestro, no se da, no se está dando, al menos en la zona donde estoy yo, no se está dando. Tenemos una escuela donde yo trabajo, estamos pegaditos, o sea, está el preescolar y está la primaria, y no se hace ese tipo de, digamos, de enlace, ese complemento, ese seguimiento no se da. Y desde luego tampoco nosotros lo hacemos con los de la secundaria. Nosotros también estamos trabajando ese tipo de material, o sea, tenemos que estar llevando un registro de avance de los alumnos, de todos los grados. Y cuando los de sexto se van a la secundaria, simplemente se van con su boleta nada más y su carta de recomendación. Entonces los maestros de secundaria empiezan igual como nosotros en los de primero, de cero. Entonces nos estamos perdiendo de algo que nos ahorra tiempo y sobre todo pues, para mí sería una información que sí debería ser utilizada para que inclusive ya tener una idea de cómo está su grupo antes de empezar a trabajar con él, analizando sus expedientes. Y ya sobre la marcha, pues yo creo que se avanzaría mejor porque ya tenía una base previa. Claro, claro. Ese sería mi comentario, maestro. Gracias. Sí, sí, y esto es la transversalización y es todo un reto porque no debiéramos estar empezando otra vez borrón y cuenta nueva, sino recibiendo en zona de desarrollo real lo que se logró en preescolar para de ahí catapultar hacia primero de primaria y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto es a lo que me refiero cuando hablo de transversalización, ¿sí? Y esto implica necesariamente un trabajo en equipo muy intenso y mucha comunicación con el equipo de trabajo. Pero aquí son las áreas de oportunidad porque ¿qué tanto somos capaces realmente de comunicarnos empática y asertivamente con nuestros compañeros? Y esto sabemos que en la formación inicial no hubo el desarrollo de esa competencia. Trabajo en equipo, colaboración. Llevamos ahí una serie de taras, lo voy a decir sinceramente, ¿no? Una serie de limitaciones emocionales, comportamentales, por las cuales no sé cómo entrar en interacción con mis compañeros, ¿no? Y aún con quien esté más peleado, porque esto es normal, maestras y maestros, no vamos a coincidir con todas y todos, pero aún con quien tenga más diferencias debe haber un aspecto, un espectro, digamos, de respeto, de empatía por el otro, de escucha activa. Y eso a mí me daría mucho gusto y yo sé que sí, porque la maestra Margarita me lo ha estado diciendo, que sí vamos a continuar, yo espero que sí. Va a haber un momento en el que en la temática de educación socioemocional abordemos esta perspectiva, ¿no? Cómo hacer un trabajo en equipo efectivo y además también lo digo, cómo pedirnos perdón, porque estamos peleados a muerte con muchos de nuestros compañeros y esto se resuelve rápido. O sea, vamos a estar juntos durante muchos años porque estamos juntos peleándonos, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, hay una estructura, desde un elemento científico se puede abordar y a mí me va a dar mucho gusto que en su momento en el aspecto socioemocional también se colabore, ¿no? Muchas gracias.